Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com, trayéndole la tercera parte de nuestros estudios de las teorías de expiación. Y en este caso, en esta ocasión, voy a otorgar una de que es mi preferida, que es la Christus Victor o Cristo Victorioso. Voy a estar leyendo más que todo mis notas, porque es más larga aún que la última, así que cada vez esto está haciendo más largo parece, pero espero que ya la última no sea tan larga como esta. Christus Victor o el Cristo Victorioso es una teoría de la expiación que está gozando cierta popularidad en los últimos años. Algunos se la atribuyen al libro de N.T. Wright, The Day the Revolution Began, o el día que la revolución comenzó, publicado recién el año pasado, o sea, el 2016. Esto ha traído la crítica de algunos, en especial John MacArthur y R.C. Sproul, o R.C. Sproul como se dice en inglés, culpando a Wright de rechazar la teoría de la sustitución penal, cosa que yo me he tomado el tiempo de refutar, no tanto con mis escritos, sino por los mismos videos de Wright, corrientes, como también de más de una década atrás. Yo en luisjovel.com, usted podrá escribir Wright y justificación o sustitución penal, y usted podrá ver cómo hay muchos videos que Matías, este joven, me ha ayudado a estar traduciéndolos, y por lo tanto he podido poner todos estos videos demostrando de que Wright no niega en ninguna ocasión ni en sus libros la sustitución penal. Más bien, él, como muchos otros teólogos que hemos visto en las últimas veces, y ahora lo vamos a ver otra vez, ellos ven que es una de las muchas opciones. Leon Morris, por ejemplo, y como lo dije la vez pasada acerca de la sustitución penal, esa teoría de expiación es la que él prefiere. Mientras que McGrath, vamos a ver que él prefiere otra. Cosa de que creo que es lo que más resuena tanto en el teólogo que está hablando acerca de esto. Pero algo que me llama la atención de como vimos la pasada, la sustitución penal agarró fuerza en la Reforma, más que todo con Calvino. Y el Christus Victor o el Cristo Victorioso es una posición la cual se dice de que existió por 1000 años antes que existiera el concepto de la sustitución penal meramente dentro del cristianismo. Existía en una forma, y vamos a ver, y cómo es que San Agustín la propuso y luego para ser rechazada de la iglesia por, como digo uso la palabra por encontrarla grotesca. Pero bueno, el punto es de que MacArthur y R.C. Sproul han condenado a N.T. Wright de hereje, cosa de que si se han leído los libros de él, o al menos han visto los videos de él, pues se podrá ver que no lo es, porque lo que ellos lo culpan a Wright hacer es totalmente falso. Pero bueno, Wright no ha traído algo nuevo, es más bien un eco de lo que muchos reconocen que fue el trabajo de Gustav Aulen en su libro Christus Victor. Y ya se lo he enseñado antes, pero aquí está de nuevo, Christus Victor, por Gustav Aulen. Y después vamos a decir de quién es. Publicado en 1931. Que MacArthur y Sproul, ambos profesores de teología, ignoren este hecho, dejan mucho que desear en sus conocimientos bíblicos. Sproul, más que todo, porque Sproul en realidad tiene un doctorado legítimo, no honorario. MacArthur, todos los doctorados que tiene son honorarios, o sea que él nunca ha estudiado más allá de la maestría de divinidades. Esto es la teoría que creo que mejor representa lo sucedido en la cruz a nivel cósmico, y que veremos que si seguimos a Aulen, es la que tuvo más afirmación en los primeros siglos de la iglesia. Bueno, una introducción histórica. Como se mencionó anteriormente, Christus Victor fue reintroducido al pensum protestante por el obispo luterano y profesor de teología en la Universidad de Lund, en Suecia, Gustav Aulen. En sí, su libro son unas charlas dadas en 1930 en la Universidad de Uppsala, de ese mismo país. En ellas, Aulen hace una crítica a lo que se conoce como la posición objetiva o legal. Esta es que la muerte de Cristo nos reconcilia con el Padre y está asociado con Anselmo. Es también una crítica a la teoría subjetiva o moral que apunta que la muerte de Cristo es para inspirarnos y transformarnos. Esta segunda posición está asociada con Abelardo.
Entonces, estos son nombres y ustedes están viendo las fotos de estas personas. Todas estas cosas que han sido promovidas o han sido expuestas o han sido otorgadas al pueblo cristiano, y que nosotros como cristianos estamos tratando siempre de entender qué es lo que Cristo hizo en la cruz, mucho antes que se empezara a hablar de la sustitución penal. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, que pues Sproul o MacArthur, Lawson, todos ellos lo ponen como que si esto es algo nuevo, algo recién. Esto es algo que el cristianismo ha estado luchando desde el IV siglo, como vamos a ver. A estas dos posiciones, Aulen hace un recuerdo a lo que catalogó como una verdad olvidada. A esto le llama dramática y clásica. Es dramática porque ve a la expiación como un gran drama cósmico en el cual Dios hace batalla con los poderes del mal y gana una victoria sobre ellos. Y clásica, pues para Aulen fue la posición de la expiación que influyó más en los primeros 1000 años de la iglesia. Para Stott, y estoy usando Stott, y después voy a mencionar a quién más, a Leon Morris. Para Stott, estoy usando La Cruz de Cristo, está en español, John Stott, La Cruz de Cristo. Esta es mi copia. Stott da una buena explicación de Gustav Aulen. Yo en sí no estoy citando tanto a Aulen porque Aulen es bien extenso, y esto es supuestamente una introducción, así que no quiero estar tomando más tiempo. Pero Stott da un buen resumen al final también de todas las cosas buenas y malas que pueden ser en la teoría de Christus Victor, y también Leon Morris, como vamos a ver después. Podemos ver que para Aulen no solo el perdón de nuestros pecados tomó lugar en la cruz, que esto es la sustitución penal, pero también somos liberados de los poderes espirituales que nos afectaban antes de conocer a Cristo. Esto se refiere a los rudimentos en Gálatas 4 versículo 3 y versículo 9, y Colosenses capítulo 2 versículo 8 y 20, que veremos más abajo. Alistair McGrath informa que el Cristo victorioso está ligado en el occidente con las celebraciones de la Pascua. Y aquí está, esta es la última versión de la teología sistemática la introducción a la teología por McGrath, que ha sido publicada este año. Para revisar, quiero ver si es cierto este año, porque esto es ya la otra. Ya va a venir un amigo mío y se la va a llevar. Así que 2017, exacto. 2017, esta es la última versión de la introducción a la teología por McGrath. Y dice, informa que Cristo victorioso está ligado en el occidente con las celebraciones de la Pascua, pero con la Ilustración, o sea, por los 1700, esto perdió importancia. Y yo, cuando ustedes ahorita me están oyendo leer, cuando usted vea este video y vea también el escrito que voy a dar, aquí doy las páginas, las referencias de donde estoy sacando todo esto. McGrath rechaza que el Christus Victor pueda ser una teoría de expiación, pero prefiere verla como la base de una teología de expiación. Para él es más bien la confianza de lo que se logró en la cruz, lo que es del Christus Victor. Algunos personajes históricos, vamos a ver que ya desde el segundo siglo ya habían personas que estaban tratando de entender lo que pasó en la cruz. O sea, que Pablo y Jesús y todos los demás apóstoles hablan de eso, pero ya después se tuvo que entender qué es lo que quisieron decir. Orígenes, que vivió en el 185 al 254, pensaba que si la Biblia dice que la muerte de Jesús es el pago de la expiación, según Marcos 10:45 y Timoteo 2:6, y un rescate, o sea, que es un pago y un rescate, él hace esta pregunta: ¿a quién se le pagó y de quién se rescató? Orígenes responde a estas preguntas atribuyéndolo al diablo. O sea, que a quién le pagó, de quién rescató el Señor, y a quién se le pagó ese rescate, al diablo, según Orígenes. Gregorio de Niza, en el año 335 y al 395 que vivió, fue más allá que Orígenes, de quien tomaba mucho de su pensamiento. Para Gregorio, cuando el hombre cayó, el diablo obtuvo los derechos sobre la humanidad que Dios respetaba. La única forma de que el diablo perdiera ese derecho sería que él se pasara en su autoridad. Se pasara de la autoridad dada al diablo por parte de Dios. Esto pasa cuando el diablo reclamó su autoridad sobre uno que es sin pecado, Jesús.
Gregorio dio la siguiente ilustración de lo que pasó en la cruz. La humanidad de Jesús era la carnada, mientras que su divinidad era el anzuelo. Y que el diablo al morder y darse cuenta del engaño ya era muy tarde. Esto es basado en una lectura de 1 Corintios 2 versículos 7 y 8. Agustín, en el año 354 al 430, ofreció otra ilustración cambiando el anzuelo por una trampa de ratón. O sea que ya en los tiempos ya ven trampas de ratón. Esto fue tan grotesco que la iglesia pronto la abandonó. Y esto lo está hablando Morris. Estas cositas lo está diciendo Morris en su librito, la cruz de Jesús. Y él da cuatro teorías de expiación. Y Leon Morris, como lo dije la vez pasada, nadie puede decir que no es reformado. Leon Morris, él da las 4. Él prefiere la sustitución penal, pero dice de que si rechazamos las otras teorías de expiación, estamos restándole a la Biblia. Y por eso es que aquellos hermanos que están empecinados en destruirme, me dijo alguien con respecto a lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, tienen que destruir muchos a John Stott, a Lester McGrath, tienen que destruir a los otros que he estudiado, a otros teólogos que en sus teologías sistemáticas o introducción a las teologías hablan acerca de las teorías de expiación y dicen que son válidas. Así que mucho sectarismo en este caso. En la iglesia medieval, el Christus Pictor era muy preferido tomando en cuenta la lectura de 1 Pedro 3, 18, 22. Y vamos a leerla aquí porque estoy citando la Biblia y no estoy leyendo. 1 Pedro 3, en la Reina Valera, 3, 18 y el 1 Pedro 3, 18 al 22. Dice así. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo al 22, ¿va? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo es Víctor, él está sentado en victoria, en autoridad. Se creía que Jesús no solo fue a predicar a los espíritus encarcelados, pero que él botó las puertas del infierno. Los coros sobre la Nueva Jerusalén, escritos por Fulbert de Chantres, yo no sé si lo estoy diciendo en francés, pero Fulbert de Chantres, que vivió en el 960 al 1028, evidencian de esta creencia en la Edad Media. Anselmo, que vio desde el 1033 o 1034, no se sabe seguro, pero murió en el 1109, reaccionó contra todo esto y, como hemos visto antes, ofreció la ilustración de la sustitución penal, que muchos ahora promueven como la única mantenida por la iglesia en toda su historia. Podemos ver claramente que esto no es así. Entonces, este es el problema de todas estas personas que solo oyen a MacArthur, que solo oyen a Sproul, y que dicen, ok, ellos lo dicen, entonces nosotros lo creemos. Yo tengo que confesar de que yo había oído las teorías de expiación, pero fue que hasta toda esta controversia salió, fue que empecé a indagar más profundamente. Y me fijé que en realidad uno puede leer una teología sistemática o puede tener una introducción a la teología y puede pasarse todo esto de encima. Lo lee, pero no se pone a meditar. Pero una cosa sí, lo leo y ya quedó ahí en la mente, y cuando uno oye cosas como lo que dijo Sproul, lo que dijo MacArthur, lo que dicen estos hermanos que han ido al Master Seminary, que me critican a mí, que dicen que soy un promotor de herejías, que no sé nada, que no tengo estudio, bueno, entonces veamos lo que la historia nos dice, veamos lo que el estudio de teología, la disciplina del estudio, a dónde nos va a llevar. Y claro, nos está llevando a lo que estoy aquí citando, que no solamente son cosas que me estoy inventando yo, sino que podemos ver que son cosas históricas, hermanos y hermanas. Así que podemos ver claramente que la teoría de expiación
con Anselmo fue que tomó fuerza, aún ni San Agustín la propuso, y eso fue lo que Calvino primordialmente y Lutero tomaron como base de su entendimiento con respecto a la cruz. Bueno, críticas, objeciones al Christus Victor. Para McGrath, Gustav Aulen, el que ha rehabilitado la teoría del Christus Victor, ha exagerado su caso, y aunque sí está presente en la era patrística, era una de muchas teorías, y podemos lo que acabo de hablar yo, podemos ver que sí es cierto, que es una de las muchas formas de que se podría entender lo que pasó en la cruz. Para McGrath, la única teoría que se puede considerar como la posición clásica es la redención por medio de la unión con Cristo. Esta ya es otra teoría de expresión que McGrath prefiere, pero que él ni la toca en las cuatro que él da en su introducción a la teología. Y yo creo que lo es porque es también una de las posiciones que la minoría lo promueve. Entonces él prefiere esta. La menciona, si no me equivoco, Gruden la menciona también. Pero es la redención por medio de la unión con Cristo. Esa es una teoría de expiación para él. Que esa sería la clásica, lo que los padres de la iglesia, lo que la iglesia primeramente propuso como una teoría de expiación. Otra crítica que se hace a Aulen es que él ha cambiado la imagen de un litigio usado por los reformadores por uno de una batalla, y es cierto. Los reformadores les encanta poner que hablan de lo forense, hablan con lenguaje de abogacía, de leyes, de un lenguaje de corte, mientras que Aulen no. Pero tomemos algo en cuenta. Martín Lutero y Calvino, los dos estudiaron para ser abogados. Entonces ellos estaban usando su vocabulario. En cambio, Aulen lo que él está tratando de hacer es reintroducir el vocabulario que encontramos en la Biblia, que vamos a ver, como el vocabulario que leí en 1 de Pedro 3, el 22. Es un vocabulario muy diferente al vocabulario que los reformadores usaron. Y eso es también algo que el capítulo 7 del libro de N.T. Wright, El verdadero pensamiento de Pablo, ha causado problemas dentro de muchos. ¿Por qué? Porque Wright usa más el vocabulario que encontramos en la Biblia que el vocabulario que los reformadores nos han dejado. Y ahí tenemos que tomar la decisión qué vocabulario vamos a hablar, o si vamos a arreglar nuestro vocabulario para ser más bíblicos. Cosa que no estoy diciendo de que está mal lo que los reformados hicieron, pero tenemos que reconocer que para un vocabulario más bíblico es de más provecho para todos. Todos nosotros podemos entender lo que la Biblia dice, a muchos no, claro que vamos a diferir, pero al ocupar el lenguaje de litigio, muchos se confunden. Pero en fin, ¿es el diablo tan poderoso? Es una pregunta que Leon Morris hace. La victoria enfatizada sobre los poderes espirituales y no sobre el pecado, observa Leon Morris. O sea que esa es la pregunta. ¿Es el diablo tan poderoso? Porque se enfatiza bastante acerca de que se ha vencido sobre los poderes espirituales. Ahora, yo estoy leyendo un libro por Michael Heiser, donde yo voy a sacar el estudio de los Nephilims. Voy a hablar acerca de eso, de Nephilims. Pero solo quiero decir esto, que una de las cosas que Michael Heiser está haciendo bastante es de que llama la atención de que los reformadores y la ilustración, y ya para el siglo IV ya se está descartando toda clase de espíritus que tengan potestad sobre los hombres, y se hace una cosa más secular. La ilustración acabó con todo eso. Muchos secesionistas tienen ese problema. Entonces ese tampoco es el concepto, no es la cosmovisión de lo que es la realidad para las personas del primer siglo. Y vamos a ver ya después cómo es que esto el Christus Victor lo toma más en serio. Que hay principados y potestades, como dice en 1 de Pedro 3,
22, y también lo vamos a ver en otras cosas que dice Pablo. O sea, que ellos son judíos que viven, que cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que detrás de un ídolo hay un demonio. O sea, que no solamente es un yeso, como diríamos en Latinoamérica, sino que hay un ser espiritual detrás de eso, que hace que la gente dé la adoración o la veneración, usando el término de ellos, de los católicos, de la veneración a uno que es fuera de quién es Dios, que eso es lo que el Señor detesta. Bueno, durante la Ilustración, la teoría del Christus Victor perdió fuerza, según McGrath, por dos razones. La crítica racional de la resurrección de Cristo. No se puede hablar de victoria si no hay resurrección, y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, que si no hay resurrección, vale nuestra fe. Y aquellos que yo creo que les ayudaría a abrir su Biblia en 1 Corintios, mire, se lo abrí y aquí estaba ya. Dice, porque Pablo está diciendo, dice en el 15:13, dice, 1 Corintios 15:13, dice, del 11, desde el 11 empecemos, del 12, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es un versículo que ama a los testigos, va a usarlo contra nosotros. Pero el 20 dice esto: mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque bueno, y ahí habla después. Entonces, ¿qué les da la importancia de la resurrección? Y en la Ilustración que se dijo, ya no hay milagros, y ahí tomó más fuerza el secesionismo dentro del cristianismo, y también que ya no hay milagros, y la resurrección de Cristo es un milagro, por lo tanto es falso. Y el otro punto aquí dice McGrath, la otra razón por qué perdió fuerza el Christus Victor, la mención de Satanás que domina a la humanidad junto con sus demonios, se consideró como mera superstición, y después vamos a ver por qué es que dice esto. Yo pongo aquí los versículos cuando hablas de una forma más bíblica acerca del Christus Victor. Pero la resurrección se quitó, no es Satanás. Por eso es que perdió fuerza el Christus Victor. McGrath ve que dado a la maldad vista en la Primera Guerra Mundial y los descubrimientos de Sigmund Freud, que apuntan que hay fuerzas ocultas en el subconsciente de las personas, destroza la noción de que el ser humano era siempre racional. El Christus Victor también se ha dado a ser interpretado existencialmente. Rudolf Bultmann que se enfoca que en la cruz de Cristo se conquistó la inauténtica existencia y la incredulidad. Recordemos que Bultmann él dice que había muchos mitos dentro del Nuevo Testamento, dentro de la Biblia, y mitos es una palabra bien difícil de definir dentro del conocimiento bíblico. Mucha gente lo mito, es que no fue cierto. Parece que los escritores usaban mitos como el mito de Tiamat y el mito de la Gilgamesh en el Antiguo Testamento, de Behemoth, de la serpiente también, de Behemoth, y no me acuerdo cuál era la serpiente. Ocupan esos mitos babilónicos y los incorporan a su literatura, y sale que Dios conquista todo eso. Esa es la forma que hacen, que ocupan los mitos, pero tenemos que ver cómo lo ocupa Bultmann. Bultmann dice que las sanidades eran mitos, que ninguna persona, él influenciado por la Ilustración, influenciado por el existencialismo, él no cree que hubieron sanidades de verdad, que fueran la percepción de la gente. Bueno, Paul Tillich, por otro lado, ve que Bultmann era alemán, Paul Tillich se vino para Estados Unidos, de Alemania. Por otro lado, ve que la cruz declara la victoria sobre las fuerzas existenciales que nos impiden una verdadera existencia. Y esto se refiere de que digamos, una cosa que a mí me impide que tenga una verdadera existencia
es, por ejemplo, no tener un iPhone. Mucha gente eso diría, ¿verdad? Eso es lo que sería tener una verdadera existencia. Pero en el caso de hablando en serio, una verdadera existencia es que yo estoy viviendo en un lugar que hay guerra y no tengo acceso a la luz, no tengo acceso al agua. Eso es lo que está hablando Tillich. Existencial quiere decir algo de que se necesita para nuestra existencia, para estar vivir en un hogar con paz, en un país con paz. Las necesidades existenciales, las más necesarias. Que vamos a leer mucha Biblia ahora, entonces. Habiendo visto la historia de esta teoría de la expiación, como diferentes personajes en la historia que la han tratado de entender y cómo perdió favor dentro de la iglesia, veamos ahora las bases bíblicas de las cuales se desprende esta teoría de expiación. Ok, ya vimos algunos textos que apuntan al Christus Victor. Los pasajes principales que se consideran en esta teoría de expiación son Romanos 8:37, 1 Corintios 15:57, 2 Corintios 2:14 y Apocalipsis 2:3. Vamos a leer Apocalipsis 2:3, te lo puedo leer, pero de Romanos 8:37 lo vamos a ver primeramente. Romanos 8 es bien vital en Romanos, porque es la mitad del libro, pero también porque es donde Pablo destila mucho de lo que él ve la renovación. 8:37 dice la revelación de todas las cosas. 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿por qué es que somos vencedores? Porque nos amó Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Principados y potestades. Tenemos que tomar mucho en cuenta esa frase. Esa frase no solamente quiere decir los gobiernos, para ellos quiere decir otra cosa también. 1 Corintios 15:57, ya leímos 1 Corintios 15, pero ahora vamos a ir al versículo 57, que dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria. ¿Por qué? Por medio de Jesús, del Cristo victorioso. Por eso es que tenemos la victoria. El otro es 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14, donde dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, que enfatiza, y después en Apocalipsis 2 y 3 vemos que al que venciere. Esto, basándose en el argumento de Aulen, ofrece ver la victoria sobre Satanás según las escrituras en 6 etapas. Génesis 3.15 se ha dicho de que es un pre-evangelio, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Quiere decir que ahí es donde ya se dice que va Jesús a vencer. Y esto lo sigue en 1 Crónicas 29:11. Y es bien interesante que Aulen y Stott, siguiendo a Aulen, hacen mención de esto en el Antiguo Testamento. 29:11 dice así: tuya es, oh Jehová, oh Señor, porque estoy leyendo la Reina Valera, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. O sea, que hay victoria. Esto es lo que se le está diciendo, lo que va a pasar al final. Bueno, en Isaías 9:6-7. Isaías 9:6-7. No puse todos estos versículos ya en el estudio, porque como ya sabía que íbamos a abrir la Biblia, y ojalá que usted esté abriendo también su Biblia. 9:6-7 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. El celo de Jehová está en los ejércitos. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces,
ya estaba profetizado que él iba a hacer esto, que él iba a salir ganando. En Apocalipsis 12.1, este es el segundo paso que ve Stott citando a Aulen. Apocalipsis 12.1 dice lo siguiente. Y aquí, por eso le digo que esta vez íbamos a leer bastante Biblia. Apocalipsis 12.1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y esto es bien interesante porque los católicos dicen que es la Virgen María. Pero los católicos que son más exégetas y también evangélicos vemos una iglesia triunfante. Y una iglesia triunfante que está por ser perseguida por el diablo. Y por eso dice aquí, después, si usted se recuerda, todo el capítulo dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí lo sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz, cielo, que decía, ahora ha venido la salvación del poder y el reino nuestro, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto es bien tremendo, porque supuestamente aquí estamos hablando de la tribulación, y esto ya es un poco, estamos hablando de que la iglesia después del capítulo 3 ya no se menciona, pero aquí están mencionando a los hermanos. O sea que aún está la iglesia. ¿Y cómo vencen los hermanos? Dando sus vidas, manteniendo el testimonio. No se necesita encontrar el nombre o el sustantivo iglesia para saber quiénes son los que están ahí. Bueno, y cuando vi al dragón, dice, hasta la muerte, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, siendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué vencieron? Por la sangre del Cordero. Bueno, y podemos seguir, y solo estoy leyendo Apocalipsis 12.1, pero por eso le digo mucho. Está Mateo 2 del 1 al 18 y está Mateo 4 del 1 al 11. Y el Mateo 4 del 1 al 11 es bien interesante porque ahí vemos al Señor Jesús confrontando al diablo en la tentación de Jesús. No lo vamos a leer todo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque del 10, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En el capítulo 2 vemos el otro incidente, como el Señor guardó Dios guardó al Señor para que no lo matara Herodes. Entonces esto es una lucha que ha estado, que el diablo siempre quiere destruir. En Mateo 16:23, en Juan 13:27 también vemos a Jesús triunfando sobre los demonios. En Marcos 1:24, enfermedad, Mateo 4:23 y Marcos 4:39. En 4:39 es naturaleza. También ver Lucas 10:18, 11:21 y versículo 22 también, y Marcos 3:27. O sea que es una lucha a muerte esta cosa. Y los cristianos triunfamos cuando somos fieles al testimonio del Señor Jesús. No vamos a salir triunfando venciendo al diablo. Vencemos al diablo dando nuestras vidas. El diablo es el príncipe de este mundo. Y oigan esto. Este término se encuentra en Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11. Ahí donde se encuentra que es el príncipe de este mundo. Fue por medio de la cruz que Cristo destituyó al que tiene el poder de la muerte, el diablo. Y aquí es Hebreos 12:14-15. Y aquí vamos a leer porque recuerden lo que Morris pregunta. Morris pregunta que si el diablo tiene tanto poder. Pero el diablo tenía las llaves de la muerte. Hebreos 2:14-15. Hebreos 2:14-15.
Y así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para después destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el diablo, el que tenía el poder de la muerte, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea que somos libres. Conquista confirmada y anunciada. La cruz es la victoria. Hechos 2.24. En Hechos 2.24, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí Pedro? Porque Pedro está hablando ahí. Hechos 2.24. Este es el cuarto paso. Hechos 2. El cuarto paso, el 2.24. Dice así. El cual Dios levantó, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dios lo levantó. ¿Y qué es lo que leímos en 1 Corintios 15? Que si no hay resurrección, no hay nada. Entonces, Dios lo levantó entre los muertos. Eso es importantísimo. La resurrección es central para la creencia de nosotros. Efesios 1, el 20 al 23. Efesios 1. 20:23 dice así: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero oigan, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Principado, autoridad, siempre están hablando de eso. La conmoción de ellos es bien grande, es cósmica. La conquista extendida, dice. Y bueno, y está también 1 Pedro 3:22 que leímos, que repite las mismas potestades y poderes que lo leímos anteriormente. La conquista extendida. La iglesia no solo proclama perdón de pecados en su predicación, que esto es la sustitución penal, pero también que se conviertan de las tinieblas a la luz, a la potestad de Satanás. Esto está en Hechos 26:18b, le pongo yo acá porque no está en el principio del capítulo del versículo, sino que está al final, en medio. Hay ABC, se puede ver que se puede dividir el versículo así en ABC. 28:18 dice, los cuales sabiendo, ¿cuánto es? 26, no 28, estoy viendo el 28 ahorita, 26:18 dice así: para que abran sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los despecados. O sea, que está el perdón de los pecados, pero también está que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Todo esto es un paquete completo, no solamente el perdón de los pecados, no, existe más o sea, que sí, pero no es todo lo que Pablo, lo que Jesús, lo que los apóstoles dicen. Y quererlo hacer eso es un problema. Solo hacer la sustitución penal como lo único que Dios está haciendo es un error garrafal y no es conforme a las Escrituras. También se predica que se convierten de los ídolos en 1 Tesalonicenses 1:9. Al venir a Jesús somos rescatados del dominio de las tinieblas. Este está en Colosenses 1:13. También ver Mateo 28:18-20 y Apocalipsis 20 del 1 al 3. La conquista consumada en la parucía. Todos los enemigos del Señor serán hechos estrado de sus pies. Salmo 110:1. Siéntate, esto lo vemos, vamos a leerlo porque el Salmo 110:1 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Y como dije ahora, oyendo a Larry Hurtado, que el Salmo 110, versículo 1, no es un versículo que dentro de la literatura del judaísmo del Segundo Templo se le aplica al Mesías. Pero Jesús se lo aplicó a sí mismo. Y Pablo también se lo aplicó. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto lo encontramos en Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42 y 43, Hechos 2,
34-35, 1 Corintios 15-25, Efesios 1-20-22, Colosenses 3-1, Hebreos 1-13 y capítulo 1, versículo 13, capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, versículos 2 y 13. Vemos cómo se habla esto, y también lo hace referencia Pablo en Corintios 15-25, cosa que ya lo había mencionado, que estaba también en la Biblia. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Filipenses 2-9-11. El diablo será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20-10. El Hijo le entregará el reino al Padre y el Padre será todos en todos. 1 Corintios 15-24-28. A esto, Juan afirma que Cristo vino a destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Esa destrucción nos lleva a tener libertad. Juan 34, el Evangelio de Juan, capítulo 8, 34 al 36. A esto surge la pregunta: ¿de qué nos libertó Jesús? Usualmente se dice que es una libertad del pecado, pero Pablo ve más de eso. Como vimos anteriormente en Gálatas, Pablo les dice a sus lectores que han sido liberados de los rudimentos de este mundo. En Gálatas 4, y vamos a ir a Gálatas 4, Gálatas 4, 3 y versículo 9 también. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y el versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y después hace mención en Colosenses 2:8, versículo 8 y versículo 20. Colosenses 2:8 y 20. Dice así. El 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y después el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, como tales: no manejéis, no manejes, no gusten, ni aun toques. ¿Qué es lo que está hablando de los rudimentos aquí Pablo? Esa palabra es estoica en griego y apunta a los poderes espirituales que gobiernan a los que no conocen a Dios. Pero no solo de los poderes espirituales nos ha librado Cristo, también de los frutos de la carne. Si ustedes leen Gálatas 5, 19-21 y Tito 3, del 3 al 5. Finalmente, esta teoría de expiación puede ser aplicada de la forma errónea. Un ejemplo, y esto es algo que esta es ya mi explicación, puede ser la conclusión que muchos llegan de 2 Timoteo 1:10. Y vamos a leer 2 Timoteo 1:10. Solo ahí, aquí estaba, que bueno. 1:10 dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Se menciona que Jesús quitó la muerte, vinculado este texto a Isaías 53:4. La palabra nasa o cargar se ha interpretado como que Jesús cargó con la enfermedad y por lo tanto nosotros no debemos enfermarnos. Eso contradice a 2 Corintios 4, 10 y 11. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 10 y 11. 2 Corintios 4, 10 y 11 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea que podemos morir. En Mateo 8, 16, 17 vemos el uso de Isaías 53:4 aplicado al ministerio del Señor. Por lo tanto, como seres humanos caídos podemos confiar en Jesús de sanarnos, pero como vimos en 2 Corintios 4, 10 y 11, aún en este lado del cielo estamos expuestos a la muerte. Dios ha entregado a la iglesia el don de sanidad para contrarrestar a las enfermedades, como está en 1 Corintios 12, 9b, donde dice que uno de los dones es dones de sanidad. Podemos, por lo tanto, repetir la declaración que encontramos en Apocalipsis 11:15.
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Porque así va a ser. Así que esta es la tercera teoría de expiación que he tratado de estar dando. Obviamente ya son 45 minutos que estaba hablando. Y espero que le ayude a entender las teorías de expiación. La última que vamos a ver, es el amor de Dios, que es una de las teorías de expiación. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque nos ama. Y este es hermoso ver el amor de Dios. Me acuerdo que de pequeño yo cantaba: cuán grande es el amor de Dios, es tan grande que no lo puedo abrazar, es tan alto que no lo puede ver. Es hermoso. Pero esto, Christus Victor, es mi teoría de expiación preferida. Explica mucho lo que pasó, y como podemos ver, no exime, no deja fuera las otras teorías de expiación, pero sí enfatiza de que en la cruz no solamente no se nos perdonó nuestros pecados, sino que también se nos liberó de toda fuerza demoníaca, y por lo tanto podemos vivir confiados en el Señor Jesús. Que Dios les bendiga, y espero que esto les haya sido de mucho ayuda, tanto histórica, tanto bíblica, y también para cimentar nuestra fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que Dios les bendiga.